17:42, totalmente en directo, y 43, para ser más exacto. Cambió justo el reloj en la más antigua de Chile, en la 99.5. Oye, ¿has sufrido un accidente en el trabajo? ¿Fuiste despedido injustamente? ¿Tuvo algún familiar lleva tiempo en la lista de espera? ¿Problemas con el Ministerio Público? Todos tus problemas legales tienen solución. Felipe Salas, abogado con más de 19 años de experiencia, egresado de la Universidad de Chile. Llama y resuelve tus problemas legales, confía en la experiencia y en la capacidad profesional. Felipe Salas y Asociados, el fono WhatsApp, donde ustedes se pueden contactar con él, es el más 569 79 55 21 64. Anoten, más 569 79 55 21 64. Y su correo electrónico, avograncaguachile@gmail.com, avograncaguachile@gmail.com. Simplemente Felipe Salas y Asociados. ¿Cómo está, Felipe? Bien, Eduardo. Día martes, relajado, con frío o estresado. Yo a usted siempre lo veo relajado, ¿eh? No. ¿Política de vida? Sí, ¿o? política de vida. ¿Cómo estás? Saludos, Alejandro. Alejandro Bujá, ¿cómo le va? Bien, bien, sí, también consumidores tratando de relajarse porque hay muchos problemas con los consumidores, por lo tanto hay que las cosas llevarlas de a poquito. Hay que tomarse un antidepresivo para dormir, para andar en el día relajado, se lo dice la voz de la experiencia. Sí. Oiga, ¿sabes qué? Hablando bien en serio, yo jamás había querido tomar relajantes musculares ni esas cosas que son como, tienen cierto grado también de antidepresivo, hasta que me fracturé las costillas. Y como estaba sintiendo tanto dolor, el médico me recetó, y yo le expliqué también que despertaba con las manos como apretadas, y me recetó un antidepresivo, un relajante para la noche. Y ¿sabe qué? Créeme que uno ve la vida de otra manera. En la mañana. Cuesta un poquito despertar más, uno podría seguir durmiendo otro ratito, que es lo que a mí no me pasaba sin tomar esa pastillita, pero créame que de repente es bastante bueno. A lo mejor no prolongadamente, no por forever, pero sí hay momentos en los cuales uno lo necesita. Ese es un punto importante, que la prescripción sea puntual para ciertos momentos y no se extienda. Y ahí pasamos rápidamente a la dependencia y a una mala costumbre del chileno y quizás del ser humano en general, la automedicación. Que empiezan a contarse historias, mira que esta pastillita me hizo bien, que esta me hizo acá, y la vamos gente entonces comprando empieza a comprar, y eso al final genera un desorden enorme porque se genera dependencia, se genera resistencia a los medicamentos, ya no te hace lo mismo esa pastillita porque ya tu cuerpo lo empieza a resistir, y eso tiene un montón de otros efectos negativos en el mediano y largo plazo. Somos los reyes del paracetamol, del ibuprofeno y todas esas pastillas. Efectivamente. Hay gente que se toma la metformina para la resistencia a la insulina como si fuera deporte. Sí. Y la usan para bajar de peso. Sí, eso y un montón de cosas. Por ejemplo, a propósito del tema del sueño, me he enterado, por ejemplo, que muchas personas están consumiendo, obviamente sin prescripción médica, melatonina, que es una hormona que sirve para regularizar el sueño. Se usa mucho por las personas que viajan y que tienen este fenómeno del famoso jet lag, que es cuando tú te desorientas un poco con los tiempos. Yo estuve tomando melatonina, pero a mí no me hacía nada. Es que afortunadamente, por la información que yo manejo, es una hormona, digamos, de baja intensidad. Pero mira, al final el problema es que eso, más otras cosas, sin prescripción médica, sin supervisión, uno no sabe la ensalada que puede estar generando. Sí, es verdad. Sí. Y hablando del tema médico, hay un temazo hoy día, negligencias médicas. Hay una arista legal importante, hay una arista de consumidores que también es importante porque son muchos los casos que día a día se van sumando en contra de las clínicas por un lado y en contra de las personas en las cuales nosotros les entregamos a veces nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿O no es así, Felipe? Sí, bueno, cuando vi la pauta de hoy, me vinieron un montón de recuerdos a la cabeza y cómo poder enfocar y poder hablar de este tema, que es la responsabilidad por negligencia médica, ¿ya? Que es un tema que virtualmente cruza al derecho civil con el derecho penal. También efectivamente hay una arista de la responsabilidad eventual
de los consumidores cuando por ley del consumidor, cuando se ofrece algún producto o servicio que no cumple con los estándares, con lo ofrecido. Pero en general es un tema bastante complejo, tiene muchas vertientes, y la idea era, bueno, ¿cómo lo puedo enfrentar? ¿Cómo lo puedo tratar de comunicar a nuestros oyentes para que que vayan captando todas las aristas que tiene? ¿Y de qué manera uno la puede detectar? Porque de repente uno, dentro de la ignorancia, puede pensar que efectivamente, ¿sabes qué? Mi papá se me fue, y puede pensar que fue negligencia médica, pero efectivamente hay veces en las cuales médicamente no hay nada más que hacer. Y tal vez no lo fue. Y tal vez no lo fue. Ahora, claro. Ese es el punto. Yo quisiera hacer una precisión de entrada que creo que es súper relevante, porque nos llegan muchas consultas a veces a nuestro servicio de atención de público respecto de negligencia médica, gente que se ha muerto. Y yo en eso quisiera decir de que, si bien es cierto que la ley del consumidor se aplica especialmente en forma supletoria en ciertas áreas de los temas médicos, cuando digo supletorio me refiero a que en derecho hay leyes especiales que se aplican a determinadas áreas, materias, en fin. Cuando esa norma especial no es suficiente o no trata la materia, entonces se puede recurrir a otras normas. Entonces, en este caso, la ley del consumidor de alguna manera es supletoria de otras normas sectoriales o especiales. Pero en el caso específico de los temas de negligencia médica por la gravedad, y esto es ya una postura muy personal, sí, que de alguna manera también he tratado de transmitir las respuestas que damos a las personas que nos consultan. Yo la recomendación, así como en seco, es que los temas de negligencia médica no los enfoquen como un problema de consumidores. Sí. Porque son lo suficientemente graves para irse casi inmediatamente al ámbito penal, sea por una actuación dolosa o a lo menos una actuación culpable o negligente. Y luego tiene la lista civil, que es como a partir de ese delito o cuasi delito, tú puedes levantar acciones civiles. Tal vez en lo civil podríamos volver al derecho de consumo, porque eventualmente uno podría interponer una acción indemnizatoria basándose en la ley del consumidor, en policía local, en fin, por ahí. Pero el núcleo del problema, que es un actuar o doloso o a lo menos negligente de un facultativo o de un centro médico, yo creo que eso tiene que tener un enfoque más desde la perspectiva penal, partiendo por ahí. Mira, ya empezaron las preguntas y me dicen, ¿a quién demando? ¿A la clínica o al médico? Ahí está el problema. Bueno, ese es uno de los temas. Mira, voy a contestarle a nuestro amigo o amiga, ¿a quién demanda? Depende. Amigo. ¿Ah? Amigo. A nuestro amigo. Depende, amigo. ¿Qué tipo de actuación o qué perjuicio o quién lo provocó? ¿Ya? Para hacer la distinción. Si el que se equivocó fue el médico, tengo que demandar al médico. Ahora, si es que el problema, por ejemplo, fue una enfermera, ¿ya? O alguien del staff médico, puedo demandar también a la clínica. Ahora, el médico, si forma parte del staff, normalmente también puedo demandar al médico y al staff, ¿ya? Pero ese es un tema que, por eso quería explicarlo primero, contarlo. Cuéntelo. Y haciendo el paralelo con el caso que plantea Alejandro, efectivamente, lo que se me ocurrió era contar dos casos, ¿ya? En los cuales fui protagonista. Uno me tocó fallarlo en Bulnes, y de hecho fue mi primera sentencia así más o menos grande, cotora, importante. Me tocó era el último caso que tenía el tribunal de Bulnes, ya yo era secretario en ese tiempo, y el último caso de la reforma, del sistema antiguo. Perfecto. Esos de expediente, sí. No con Ministerio Público. Eso que se demoraron como 40 años. Esas mismas. Sistema penal antiguo. Sistema penal antiguo. Y todos, absolutamente todos, le habían sacado el cuerpo porque nadie quería fallarlo porque era un ladrillo enorme. Entonces, y era un soberano problema porque resulta que la verdad era que
era un caso que afectó a un médico recién salido, recién egresado de la universidad, que fue a hacer lo que se llama el general de zona, ya que son se podría decir como un curso avanzado, ya son médicos, para que le dé puntaje para obtener sus becas. Perfecto. ¿Ya? Con carácter de práctica profesional. Es una práctica profesional pagada por el Estado que da un beneficio en que a uno le dan una beca justamente para que pueda especializarse. Parte del currículum. Es parte del currículum, de todas maneras. Bueno, el caso fue el siguiente. Una señora que estaba con problemas, tenía problemas de alcohol, ya, recurrentes, vivía en el campo. Esto es un ámbito muy rural, ¿ya? Sí, ¿no? Y resulta que la señora, ella y el marido, ya tenían sus buenos años en ese tiempo, ya tenían unos más de 60 años ambos, vivían en un campito, bien perdido por allá por Quillón. Un sector bien rural. Muy rural y con poco acceso para la ciudad, o sea, había que caminar varios kilómetros, etcétera. Bueno, el caso es que estaba esta señora tomando y no se le ocurrió nada mejor que... son los copetes, digamos. No, había estado tomando, ¿no? Ahí cuando tomaban, pues, no era una cervecita, o sea, era ponerle bueno y días completos. En el campo, claro. Y resulta que la señora no encontró nada mejor que ir a buscar las vacas que se le habían perdido y se salta una alambrada con alambre de púa y como ya tenía su año y gracias también al trago, se sacó lo que es la mugre y se hizo un corte bastante profundo en la pierna con el cerco de alambre. Ese fue un corte, si la memoria no me traiciona, de haber sido más o menos de unos 20 centímetros de largo, ¿ya? Y unos 2 o 3 centímetros de profundidad. Entonces llegó con la pierna bueno. Se podría haber desangrado. Exactamente. Llegó además al consultorio, porque no había más que un consultorio que estaba atendido por este médico. Y el médico la atiende, le hace las primeras curaciones, ve este colgajo, no se lo saca, sino que se lo cose, ¿ya? Cuestión que ya fue como el primer... Peguémosle la surcida, digamos. Claro, peguémosle la surcida. Además la señora, como estaba ebria todavía, fue una paciente sumamente complicada. Sí. Ya fue con el marido que también estaba ebrio y que también eran complicados. Bueno, la cuestión, cuento corto, es que la señora no se mejora, pasan los días, empieza a empeorar. ¿Esto pasó además hace cuántos años, más o menos 20? Bueno, esto fue en el 2000, a ver, esta sentencia yo la dicté en el 2005. Pero el caso venía y el caso era más o menos entre el 2001 y 2002. O sea, estamos hablando poco menos 20 años. Casi 20 años. Para contextualizar al auditorio más o menos del momento también. Exactamente, casi 20 años. Donde, por ejemplo, hoy día tú sabes que no puedes maltratar a un funcionario de un hospital o una clínica, hay norma expresa hoy día, pero en esos años... nada. Era mucho más como querían. Bueno, la cosa es que pasan los días, la señora no se mejora, de hecho empieza a empeorar. Va de nuevo al consultorio. La verdad es que no le hacen mucho más que un aseo quirúrgico. Y después se fue al hospital de Bulnes, que era un hospital bien rural también. Bulnes era más que Quillón, porque era un consultorio, era un hospital ya, era un hospital bastante básico. Y no mejora, empieza con fiebre, no me acuerdo toda la sintomatología, pero empieza a empeorar, le sacan el colgajo, se lo cortan, y llega a el hospital de Chillán, que era el que correspondía, en coma. Wow. ¿Ya? Siguió subiendo ahí en la escala, sí, absolutamente, totalmente dentro de la gravedad. No, todos iban por la infección. Y el médico que la atendió, que era ya un médico con mucha experiencia, notó
rigidez en el cuello. Y dijo, esto es tétano. Claro, no le pegaron la pinchada, porque Tétanos, lo primero un que efecto hace de infección. Es muy común en los campos. Y clásica cuando te hieres con y metales. es lo primero que Exactamente. hacen, porque cuando yo me acuerdo que esa cicatriz, cuando yo me caí cuando chico sí. con una botella y me corté con la botella de bebida cuando eran botellas de vidrio, lo primero que hicieron cuando me llevaron al hospital fue, me pegaron como 3 pinchazos adentro de la herida, que es un dolor salvaje, pero ellos se aseguran al tiro. Bueno, la cosa es que, si la memoria no me traiciona, la señora estuvo más de 40 días entre la vida y la muerte. Al final le pusieron, bueno, evidentemente todo el tratamiento respectivo. La señora, el músculo del muslo lo perdió prácticamente entero. O sea, quedó totalmente coja. Flácida. No, coja, porque quedó con el hueso, un poquito de pellejo y punto. Efecto de la infección. Efecto del tétano. Claro. El tétano. O sea, para diferenciarlo, o sea, es un tipo de infección, pero es, por ejemplo, no es una septicemia, que es como que cuando se envenena la sangre, etcétera, sino que esta fue el efecto de esta enfermedad. Bueno, la cosa es que empieza el juicio y esta señora, con estos antecedentes, evidentemente lo pusieron en conocimiento por una denuncia, ya, por este actuar. Esta señora no tenía absolutamente ningún recurso, nada, gente muy humilde, de muy escasos recursos. Y de hecho, gran parte de lo que se demoró el juicio fue andarle buscando abogados por el tribunal, porque resulta que no tenía defensa. Nadie quería tomar el caso. Los defensores que se nombraron por el Estado, la verdad es que dejaron el caso de lado. Y la verdad es que era un desastre, ¿ya? Y además, todo el mundo quería proteger a este médico, porque era un joven recién egresado de medicina, y nadie quería condenarlo porque resulta que estaba haciendo sus primeras armas. Pero la Corte de Apelaciones, como era en el sistema antiguo, ordenó hacer una serie de pruebas, decretó probanza, y entre ellas, la más relevante de todas, fue que ordenó que viniera el jefe de responsabilidad médica del Servicio Médico Legal de Santiago, que era como el segundo después del director del Servicio Médico Legal. Y es el médico que más le pegaba al tema de responsabilidad médica. Perfecto. Sabía más que cualquier abogado, sabía más que cualquier médico, el tipo se peinaba. Entró, declaró, y la verdad es que hizo pebre a su colega. Lo hizo pedazo. Y dijo que era impresentable, básicamente. Al defensor del médico, digamos. No, al médico. Al médico. Él. Ya. Al médico directo. Él como médico hizo pedazo al otro médico. Al inculpado, digamos. Exactamente. Porque dijo que era impresentable que un médico no hubiese tomado los resguardos frente al tétanos, que es una enfermedad que era justamente la más común por los metales y por los metales infectados que hay en los campos. Eso es muy común. Así que, bueno, cuento corto, la causa, yo dicté la sentencia, lo condené. ¿Cuántas luquitas le puso la señora? No le puse porque resulta que estaba mal demandada. Y por eso me acordé de este caso. Ya estaba mal demandado el servicio de salud. Ya, porque él pertenecía a ese médico al servicio de salud. Acuérdense que él era funcionario estatal. Sí. Ya. Estaba mal demandado el servicio de salud por esta seguidilla de malos abogados. Por eso me acuerdo, porque tuve que investigar bastante la causa para ver cómo estaba hecha la demanda civil. Y la cuestión es que la Corte, lo condené, la pena era de presidio menor en su grado medio, creo. Y la Corte me confirma la sentencia penal. ¿Qué significa eso, presidio menor en su grado medio? 541. ¿Pero va para adentro o...? No,
No son penas remitidas. firmando. Claro, exactamente. ¿No? Por la entidad de la pena no iba a cumplir con cárcel efectiva. Ya, además que era un sujeto que la verdad, digámoslo, no era un delincuente. No. Ya, o sea, no cometió un error, digamos. Claro, un error grave de negligencia médica, pero error al fin y al cabo. Y la Corte me revoca en el aspecto de la ¿Acción civil? De la acción civil, y con un argumento de justicia, cosa que no es muy común en nuestro derecho, y dice que efectivamente la demanda civil que se había presentado era como el ajo. Porque yo dije, mire, sabe que era muy mala, por eso yo no puedo condenar al servicio médico. Dijo, pero por justicia corresponde que se le pague algo a esta señora. No puede ser que el servicio médico salga libre, se la lleve pelada en definitiva, sí, por la falta de cuestiones de tecnicismo legal. Bueno, esas son sentencias que la verdad, cuando la dicta un juez de la instancia, no hacen pedazos. O sea, no hacían, ya no soy juez, pero como juez no hacían pedazos. A los jueces sí hacemos eso, porque que la norma, que la formalidad, etcétera. Pero cuando la dicta la Corte, es de justicia. O sea, hay que ser ministro para poder dictar ese tipo de sentencias. Pasado así, es la justicia. Ya. Ni una norma, nada. No, simplemente la señora merece justicia. Merece justicia, así. Los principios del derecho. Así es. En los cuales se encuentra, por ejemplo, la equidad. La equidad, la justicia. Entonces, le dan a la señora, no me acuerdo, algo así como 5 millones de pesos, para que se los pagara el Estado. Que es bastante poco. Sí, pero es que no había pruebas, o sea, si esto está basado en... Es que además hay que considerar que las indemnizaciones tienen que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, todo lo que es el daño moral, por muy subjetivo que es, también tiene algún elemento de prueba que debe presentarse. O sea, no sé, tú quieres alegar daño moral y tienes que llevar al médico que te trató, que diga así, yo vi cómo sufría, o tú tenías una enfermedad previa, sí, tenía problemas de presión y cuando tuvo este problema, sabes que su presión tenía una diabetes. O sea, uno puede decir, a ver, porque obviamente el daño moral, en doctrina se dice, es el precio del dolor. Y si bien es cierto subjetivo, también hay algunos parámetros que permiten evaluar cuál es el daño. Por lo tanto, no tampoco, yo siempre se lo digo a la gente, no es llegar, tirar y abrazarse, no es llegar y pedir. Todos los daños que tú puedas pedir, morales, materiales, tienen que ser probados o medianamente probados o acompañar elementos que por lo menos le generen al tribunal ciertas convicciones respecto de que por ahí va el camino. ¿Les parece que vamos a la pausa y volvemos y seguimos con negligencia médica? Póngale pausa. Son las 6 de la tarde, 7 minutos. Hola, buenas tardes. Quiero arrendar un auto. Claro, ¿algún modelo? Uno clásico. El médico del que te está tratando, claro. Saber el diagnóstico que te han hecho, saber el tratamiento que te están aplicando, todos los temas vinculados con el consentimiento informado, si la persona está dispuesta realmente a someterse a un determinado tratamiento, por un montón de razones incluso muchas veces religiosas, de convicciones filosóficas, hay personas, tú sabes, el caso que no le pueden hacer transfusiones. Claro, el clásico caso de los testigos de Jehová. Entonces, no es por quitar el bulto al tema y que nosotros no queramos atenderlo, pero cuando estamos hablando de daños graves o de muerte de personas, nosotros en ese caso le recomendamos a las personas que lo enfoquen desde la arista penal, eventualmente, y tomen una asistencia especializada también para perseguir toda la parte civil indemnizatoria, que tal como ya ha adelantado Felipe, tiene sus complejidades, porque hay que identificar a los actores presentes. No es lo mismo demandar a una clínica o a un hospital público o privado, que también eso tiene alguna diferencia. Hay diferencia, sí, claro. Claro, imagínate, tú demandas a un hospital público y en algunos casos vas a tener que litigar contra el Consejo de Defensa del Estado. De hecho, y aquí voy a dar un dato que es re importante, el Consejo de Defensa del Estado tiene no me acuerdo el nombre exacto, pero es una especie de unidad de mediación sobre negligencias médicas. Perfecto. Es decir, tú tienes un problema con un hospital estatal, con un servicio público estatal. Juntémonos a conversar. Sí. Y te mandan a la unidad de mediación del Consejo de Defensa del Estado. Ahora, aquí hay que mirar bajo el agua, Eduardo, y no sé qué pensarás tú al respecto, Felipe, pero yo le digo a la gente, no vaya.
Porque primero que nada hay que pensar qué es el Consejo de Defensa del Estado. ¿O no, Felipe? Bueno, Es la primera cosa que hay que pensar. A ver, yo he escuchado a personas... Yo me declaro ignorante. Claro, ese es el problema. Que yo he escuchado a personas que dicen, es que yo fui al Consejo de Defensa del Estado porque si no nos defienden ellos, ¿quién nos va a defender? Y ahí viene el problema, que la gente no tiene idea y no sabe por qué existe el Consejo de Defensa del Estado. Estimado auditor, el Consejo de Defensa del Estado es un órgano del Estado de Chile, valga la redundancia, que fue creado, entre otras cosas, o tal vez como principalísima causa, para defender los intereses patrimoniales del Estado. ¿Pero por dónde entonces? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted va a la unidad de mediación del Consejo de Defensa del Estado, y esto yo lo digo Tratan responsablemente... de que usted llegue a un arreglo. Es que ni siquiera va a ser un arreglo. Mira, para mí, y esto es una opinión extremadamente personal y puedo estar equivocado, pero yo, como ustedes ya me conocen, sostengo mis opiniones. Para mi opinión y mi experiencia, la unidad de mediación de negligencias médicas del Consejo de Defensa del Estado es un sistema de alerta temprana, a través del cual el Estado se entera de quiénes podrían eventualmente demandarlo. ¿Y qué es lo que hace esta gente? En vez de ofrecer una solución, te dilatan. Porque tú sabes que para también llegar a tribunales hay plazos. Hay plazos y se te pasan los plazos y perdiste. Y tú puedes estar perdiendo mucho tiempo con el Consejo de Defensa del Estado en la esperanza de que te van a dar una solución y quizás no te la dan nunca. Y eso te puede obligar, en definitiva, a demandar y demandar quizás en peores condiciones porque perdiste tiempo, tal vez pudiste haber buscado pruebas, pudiste haber estudiado mejor el caso con un abogado especializado. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, ¿qué es cierto, Felipe, que tampoco es tan buena idea denunciar esto en fiscalía? No, la fiscalía hay que denunciarlo. Es que dicen que, según información, dicen que de repente tampoco es tan buena idea denunciarlo en fiscalía. ¿Por qué? Porque las causas terminan generalmente archivadas. No, pero es que esas son cosas distintas. Sí, claro, son cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Yo, a ver, el tema las causas de este tipo, digamos. Sí, no, por eso, pero quiero también decir, con respecto a lo que sostiene Alejandro, efectivamente, nosotros acá en el programa ya hemos hablado del tema de que uno no puede pensar o pretender meterse en el mundo de los abogados solo, porque si no se lo van a comer, como dice el dicho popular, con papa. Si es así, pues, si es claro. Yo no voy a ir a sentarme con un médico a discutir de medicina, porque yo no soy médico. Ni una opción. Ni una opción. Voy a hacer el ridículo. Absoluto. Entonces, si a la gente si la gente la llaman a esta famosa unidad de mediación, oiga, por favor, ellos son abogados, efectivamente, ellos defienden los intereses del Estado, ¿ya? Las lucas del Estado. Exactamente, aquí hay temas probatorios, etcétera. La persona que eventualmente sufra alguna negligencia o tenga la duda, por favor, contáctese con un abogado. Mínimo. Independiente. Claro, alguien que no un abogado del Estado. De la corporación judicial, digamos. No, un abogado. O sea, si yo por ejemplo veo causa de responsabilidad médica. Claro. O sea, habemos abogados en el mercado que sabemos estos temas, que lo hemos estudiado, que hemos participado. Que ha fallado. Exactamente, entonces los conocemos. ¿Ya? Entonces uno puede ir asesorado a conversar con esta gente o tomar la decisión de si va a ir o no va a ir. Claro. ¿Ya? Porque resulta que aquí, ojo, hay cuestiones entre medio que son sumamente delicadas. Ahora, como dice, déjame terminar, por favor, Eduardo. Hay cuestiones que son súper delicadas, sí. Que es, por ejemplo, el tema de las pruebas. Normalmente, si tú vas a un hospital, toda tu ficha clínica y los medios de prueba van a estar ahí. Imagínate que después tienes que ir a litigar contra ellos. ¿Con qué medios de prueba vas? Hay que pedir la ficha clínica, ¿no? Sí, claro, es tu derecho. ¿Y te la entregan? Sí, claro. Tienen que entregártela. Y tiene que ser, no solamente que te la entreguen, sino que además tiene que ser clara y legible. Porque antes te pasaban una ficha clínica que era la fotocopia de lo que anotaban así, con la letra de médico. Claro, que nadie entendía nada. Exactamente. Y de ahí la importancia de hacer la acción penal en la fiscalía, porque ese tema de que quede el caso votado, ese es un problema general que tenemos hoy día de la fiscalía, y que están los fiscales llenos de pega, un montón de causas, entonces ellos van definiendo qué es lo que persiguen, qué es lo que no persiguen. Esa es otra historia.
pero por lo menos desde el punto de vista de realizar las acciones que correspondan, hay que hacer la denuncia porque eventualmente podemos estar frente a un delito. Ahora, O sea, el consumidor puede salir para atrás también. Espérenme un poquito, que quiero profundizar un poco en la idea de Alejandro, que me parece súper interesante. Por favor, a la gente, si ustedes creen ya que la denuncia es el camino, no pierdan el tiempo. ¿Ya? O sea, voy a ser también súper responsable de lo que estoy diciendo. Hacer una denuncia es lo que se llama en derecho dar una noticia criminis. ¿Ya? Es decir, voy y le cuento a la autoridad Lo que me está pasando. lo que pasó. Mire, el día tanto, en tal parte, bla, 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 yo, punto. ¿Ya? La fiscalía, el fiscal, ¿ya? Que en promedio dicen que en Chile tienen más de 2.000 causas cada uno, ¿ya? Va a agarrar esta denuncia del cerro de denuncias que le llegan todos los días y la va a poner en la carpetita junto con todas las demás denuncias que tiene que investigar. Y va a ir a empezar a darle de su tiempo, de las horas que le paga el Estado al fiscal. Ya, bueno, vamos a decretar órdenes para esta, vamos a pedir investigación en esta, Juanito, preocúpate de esta otra, la misma, y resulta que uno está metido en un saco, ¿ya? Si usted quiere ir a denunciar, ya, por alguno de estos casos, bueno, vaya, le va a salir gratis, es verdad. Ya nadie le va a cobrar un peso, lo puede hacer en Carabineros, lo puede hacer en la Fiscalía, punto, hágalo, pero uno no es parte. Y eso cambia absolutamente todo con respecto a lo que es la Fiscalía. Porque resulta que si uno presenta una querella, se hace parte. Y cuando se hace parte, puede exigir pruebas, puede controlar, bien entre comillas, pero puede controlar la acción del fiscal, ¿ya? Puede estar en contra del fiscal, o sea, puede hacer una serie de actuaciones, puede hacer peticiones concretas al tribunal. Y de ahí la importancia entonces que se asesore por un abogado que sepa hacer eso. Exactamente. Porque si no, entonces también la querella puede caer votada. Exactamente. Y por eso no hay llegar y contratar al primer abogado que va pasando por ahí, que uno no tiene idea quién es. No. Preocúpese, averigüe, que su abogado tenga experiencia en estas materias, ¿ah? Porque eso es fundamental. La otra cosa, Eduardo, tú me habías preguntado con respecto a Si acaso si el consumidor sale para atrás, po. A ver, ese era el otro caso que quería comentar porque ese me pasó a mí y lo tomé en un estudio jurídico que trabajé antes de ser juez. Igual el caso era simpático porque tenía una gracia. Era una responsabilidad, o sea, perdón, el estudio nuestro lo había presentado por ley del consumidor. ¿Ya? Yo lo miraba, me daba vuelta y me tomaba la cabeza y decía cómo este sujeto cómo mi colega presentó esta cuestión por ley del consumidor. O sea, a ti te parecía que no era el camino adecuado. Lo que tú mismo ¿Qué es lo que estoy diciendo yo? Porque claro, hay situaciones que no exceden lo que se debe hacer a través de la ley de consumidor. Entonces, lo cuento muy brevemente. ¿Cómo fue el caso? Era de estos servicios odontológicos que te dicen mejore su sonrisa. Y te muestran una foto ya de estas pancartas gigantescas con una sonrisa así de esas PET, una dentadura de mi universo, ¿ah? Mejore su dentadura y así una foto preciosa se veía, pero a mí me dieron ganas de sacarme todos los dientes y ponerme eso de nuevo. La crítica odontológica. Claro, pero maravillosa la foto, preciosa. Bueno, fue el cliente ya nuestro y resulta que el cliente tenía una condición médica tremenda, a esa altura ya le iban quedando un par de dientes y eso era lo que realmente tenía. ¿Ya? Entonces le sacaron debe haber tenido 3 dientes. Le sacaron los 3 dientes que tenía, que ya no le iban quedando prácticamente. Le hicieron, entre comillas, a todo esto el tratamiento era, la publicidad era, usted sale con esta sonrisa, o sea, esto... de manera rápido. ¿Ah? No, era de resultado. No estaban ofreciendo un procedimiento, sino que usted va a tener esta sonrisa. ¿Ya? O sea, te están haciendo un ofrecimiento concreto, ¿ya? Y ahí estaba la sonrisa,
claramente, la persona no tenía médicamente, dentalmente, no tenía ninguna posibilidad de tener esa sonrisa. Porque resulta que tenía, según el informe que después leímos, o sea, que me tocó estudiarlo, tenía una condición de huesos ya sumamente deteriorado, había tenido infecciones, tenía todo un historial clínico que era imposible. La cosa es que él se sacó fotos, le sacaron fotos además en la clínica, y la verdad es que a pesar de tener 3 dientes, ya tenía una sonrisa que era fea, pero que la podía manejar, ¿ya? Cuando tenía 3 dientes. Cuando tenía 3 dientes, ya. O sea, estéticamente no se veía mal, ¿ya? Se veía una persona sin dientes, pero estéticamente no se veía mal. Le pusieron como 8 dientes y quedó con los dientes apuntando para todos lados, o sea, para adelante, y para adelante los 8 era una cosa horrorosa. Desalineados, a lo menos. No, o sea, desalineado es súper generoso. Desalineado le poní frenillo, lo arreglaba. Claro, no, este era un diente, así cuando, como dice el dicho, a la chuña. Ya. Donde cayeron, quedaron. De hecho, la persona no podía cerrar la boca sin que se le viera un diente. Sí, como esos perritos que hay unos perritos terrible. Tienen los dientes que van para adelante. Era cuando te ponían las placas esas de Drácula. Eso, ese mucho en ese estilo. Mucho. El resultado fue peor. Fue absolutamente peor. Fue peor que la enfermedad. Incluso verlo podía hasta risa verlo. Cuando uno veía la foto, claro, no faltaba la talla, pero la verdad, Felipe, ¿te reíste cuando viste la foto? Sí. O sea, era trágico. Claro, no, pero claro. Cuando conocí al cliente, la verdad es que me dio mucha pena. Claro. Mucha pena, porque resulta que era una persona generalmente gente humilde. Muy humilde, que con mucho esfuerzo había juntado durante años. Disculpa, no era una placa, era algo que estaba implantado. Exactamente. O sea, no podía tampoco sacárselo por sus medios. O sea, tendría que haberse hecho otro tratamiento que más encima fue lo que le pidió a la clínica que se lo hiciera, ya como para arreglar esto. Claro. Y resulta que ya era como realmente inviable. O sea, le iba a quedar para la historia. Bueno, la cosa es que el colega de la época decidió hacer la acción seguir la acción por ley del consumidor, que en ese tiempo creo que estaba recién, hacíamos ya muy poco tiempo. La ley tiene como 20 años ya. Exactamente, de esa época. Estaba recién empezando. Y obviamente el caso lo perdimos. No prosperó. ¿Y qué alegaba tu colega? ¿Cuáles fueron más o menos los argumentos? El argumento era, en esencia, que era una publicidad incumplida. Ya. Ese era como el basamento. Porque le habían prometido una sonrisa Pep. Claro. Y no se la consiguieron. Digamos. La sonrisa que tenía era horrorosa. Eso es lo que periodísticamente se llama la publicidad engañosa. ¿Qué pasa cuando una persona le saca los dientes equivocados? No, pero a usted le tienen que sacar el colmillo acá y le sacan el otro. Claro, es que ojo. Yo me estoy riendo por el caso real. Sí, claro. Sí. Bueno, le sacaron 2 dientes equivocados. Sí, le sacaron los buenos y le dejaron los malos. Acuérdate, no sé si te acuerdas, Eduardo, del caso del ministro Leonel Beró de la Corte Suprema, que fue uno de los más famosos, porque resulta que el ministro tenían que operarlo de la cadera derecha y lo operaron de la izquierda. Y fue famoso, o sea, porque nadie podía creer ese nivel de negligencia, y resulta que después con los antecedentes, resulta que pasa siempre, y vienen los médicos, cuando alguien se opera de las piernas, le dicen, ¿cuál es su pierna? Toma esta, y le hacen una X, esta, y la marca. Mi mamá me llamó la atención una de las últimas veces que se operó de una rodilla, y me acuerdo que antes que la llevaran le dice, ojo, es la rodilla, no me acuerdo cuál rodilla fue, pero ojo, es la rodilla derecha. Claro. Es que no queda. Lo que pasa es que es muy fácil equivocarse. De hecho, hay un gag de Mr. Bean, el famoso humorista británico. Hay un gag muy famoso donde él va a verse los dientes, va a una consulta
odontológica. Lo sientan en la cama odontológica y mientras la persona, el dentista o un varón, el dentista, la va a atender, él se queda jugando con los artefactos de la mesa. Y está precisamente, hay una radiografía de sus dientes. Ya. Y él toma la radiografía, la empieza a mirar y como es inquieto, la mueve y de pronto se da cuenta que perdió de vista el diente que correspondía atenderse. Y como es inquieto, toma él mismo la herramienta y empieza a mirar la radiografía y se empieza a sacar la carie él mismo. Y luego de que se empieza a perforar un diente, se da cuenta que la radiografía se había dado vuelta y ya no era ese diente. Al final es muy gracioso el gag porque termina perforándose todos los dientes. Pero eso, que es una humorada, perfectamente ocurre en la realidad, porque basta que tú des vuelta una radiografía para que se te cambie la cadera, que fue el caso de Ledru Veró. Miraron la radiografía al revés y el médico pensó que tenía que operar la otra cadera. No puede ser tan pelotudo, digamos. Bueno, pero es que, como dice, en los detalles está el te pueden peligro. cagar la vida. Claro, en los detalles está el peligro y aquí es un detalle que basta que tú... Mira, si esto es guardando las proporciones. Esto es lo mismo que hablamos el otro día respecto de las lecturas de un medidor de agua o de luz. Claro. No lo mismo un 6 que un 8. No. No lo mismo, o sea, y mientras más a la izquierda está el número, más importante Claro. va a ser el efecto, porque no es lo mismo que yo te diga 60.000 a que te diga 80.000. ¿Ah? Son 20.000 de diferencia. Imagínate 20.000 metros cúbicos de diferencia que te llegue un día la boleta a tu casa. Entonces, en los detalles está el peligro y por eso es que este concepto de la negligencia que se opone al actuar diligente es tan importante porque es lo que le queda al demandante como elemento de prueba, porque si no puedes demostrar que hubo dolo, o sea, esta intención de causar daño que habitualmente la regla general es que los médicos ni nadie anda con la intención de causarle daño. Entonces Acá me preguntan, hay que discutir la negligencia. acá me preguntan, ¿es difícil ganarle un caso al colegio médico? a ver, No se vaya a aprender al colegio médico. A ver, la pregunta no sé si está bien planteada. Me dice, al colegio médico, a ver, ¿es difícil ganarle un caso al colegio médico? a ver, el colegio médico, voy a hablar de lo que conozco de este tema. Está representado por Falmet, que es una unidad que tienen los médicos como colegio, una unidad de abogados, que se dedican a defender a los médicos, ¿ya? Y le pagan mensualmente a un staff de abogados, ¿ah? De este porte, mamá. ¿Qué? ¿El billete o la cantidad de abogados? No, si tengo un amigo que trabaja ahí, no es tanto billete. No, le pagan un sueldo de empleado. No es así que de empleo público. No, de empleado público no. Pero le pagan su sueldo, él vive decentemente, honestamente, pero no es un sujeto que es millonario en ningún caso. Bueno, y es una unidad ya que se dedica, tiene un área penal y tiene un área civil. Es como el Consejo de Defensa del Estado. Exactamente, pero de los médicos. Ahora, La unidad de defensa de los médicos. exacto. Pero es privada, es pagada por ellos dentro de lo que hay que pagarle al colegio, dentro de lo que el arancel que dentro de la cuota que les cobra el colegio médico a los La médicos. defensa, la asesoría legal, digamos. Exactamente. O sea, la pelea es dura. Es parte de los beneficios del gremio. Es parte de los beneficios. O sea, la pelea va a ser siempre, en estas materias, siempre es compleja. Ya hay que tenerlo Porque hay un tecnicismo caballo grande también. sumamente, porque de partida, y como ya lo vimos y lo esbozamos, el tema de la negligencia surge esencialmente en materia penal, ¿ya? Desde ahí es lo más común. No es la única fuente. Y que a veces termina en la muerte de las personas. Po. Por eso. Pero también puede tener un delito, las penas de falta, de lesiones, ¿ya? Y por ese lado se tiene que determinar la responsabilidad por la negligencia del médico. Entonces, esa es la parte que siempre es compleja. Pero y después viene la segunda patita de esta cueca, ¿ah? Que es la parte civil. Entonces, es un caso que hay que armarlo. Ahora, o sea, en otras palabras, respondiéndole al amigo, no es más difícil litigar contra el colegio médico porque estas causas son per se difíciles. Exactamente.
Porque la carga de la prueba también es del demandante como regla general. O sea, Así es. si eres tú el que tiene que demostrar. Yo tengo que probar que usted fue negligente conmigo, digamos. Por eso es importante, por ejemplo, lo que mencionaba antes Felipe, el tema de la querella penal. ¿Por qué? Porque eventualmente una querella penal bien llevada, por ejemplo, se incauta la ficha médica. Y tú, incautada la ficha médica, ya tienes elementos de prueba. No hay probabilidad, no hay posibilidad de que pueda ser adulterada, digamos. Es que si te la adultera, claro que existe esa comete otro delito. Pero resulta que, a ver, piensa lo siguiente. Volvamos a nuestro ejemplo con el Ministerio Público. Tú tienes 2.000 causas, 2.000 archivadores. Eso, piense para que nuestros oyentes, nuestros amigos que están en la casa se lo imaginen. Cada causa, cada denuncia es una carpeta. Sí. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un cerro de carpetas que debo mover, es decir, tengo que hacer cosas en ello, ¿ya? Obviamente va a ser complejo para la persona que es el fiscal, que tiene asistente, que tiene secretaria, etcétera, pero que al final es un grupo reducido de personas que se le tiene que ir ocurriendo cada cosa, sin más que una denuncia frente a una persona que, si tú eres querellante, primero tienes el vínculo del cliente con su abogado. O sea, el cliente te está contando qué es lo que está pasando. ¿Sabes qué? Me pasó esto, fue esto, participó vino la enfermera, esa fue la enfermera, vino tal persona, me dijo tal cosa. O sea, y uno, como abogado, va calificando inmediatamente, ya, aquí hay grados de participación. Sí, incluso civil, no importa. ¿Ya? Aquí hay una participación. Yo me preocupo de esa causa. O sea, ningún abogado privado va a llevar 2.000 causas de investigación. Eso te lo doy firmado. No hay, Es imposible, digamos. No, porque además un abogado, por ejemplo, que en un estudio de abogados, ya cuando un abogado llega, se podría decir, al tope, son 100 causas. Eso es. O sea, tú podés llevar muchas más, por ejemplo, recursos de protección de la ISAPRE, porque son más bien formularios, ¿ya? Ahí puedes llevar muchas. Pero en una causa, con dedicación, con estudio, con eficiencia y preocupado de eso, no, en general con 100 causas yo te diría que es un abogado que ya está topado. Porque son 100 clientes, o sea, es gente que te está llamando, es gente que te está pidiendo cosas, es gente que te está preguntando. Todo el día. Todo el día. Entonces, y tú tienes que estar dispuesto a darle las respuestas que se merecen, por las cuales ellos además son tus clientes. Ahora, yo creo que ese punto es súper importante, el que acaba de hablar de Felipe, y que tiene que ver con su organización. Que los abogados tienen que estar dispuestos a dar una buena respuesta y un buen servicio y de buena manera. Por supuesto. Porque hay muchos que no lo hacen también. Así es. Bueno, y que quedan las personas quedan tiradas, pues, quedan botadas. Bueno, esa es parte de lo que lo hemos conversado en algunos programas anteriores, en que justamente lamentablemente en nuestro sistema, por no tener control por parte del colegio de abogados realmente, ya no existe, esa es la verdad, ¿ya? Lamentablemente uno se sale a la jungla de buscar a un buen profesional, ¿ya? Y cuesta encontrarlo. Pero también uno tiene que ir captando rápidamente cosas que puede ser indiciaria de que un abogado anda bien o anda mal. Perfecto. ¿Ya? O sea, algunos tips. Si su abogado no le contesta nunca el teléfono, si su abogado no se reúne con usted, si su abogado no está pendiente de las cosas que usted está haciendo, ¿ya? Si su abogado en la primera reunión le pide dinero a cambio de absolutamente nada, ¿ya? O sea, páseme tanta cantidad y no le firma un contrato, por ejemplo, como mínimo, que es como lo esencial, preocúpese, ¿ya? Estamos hablando de... En general. De ¿ya? crema chantilly, digamos.
No estoy diciendo yo, así que no se Sí. preocupe. ¿no? Y pasa demasiado, especialmente porque el otro día conversábamos, no sé si contigo o en otro medio, respecto de lo que pasa ahora con... Está yendo a otros medios. No. A ver, póngale pausa. Está yendo a otros Que de medios. repente- Aclaremos esto. de repente te llaman periodistas y te preguntan cosas, entonces uno no sabe ya con quién está Contrato de hablando. exclusividad. Pero sí recuerdo que hemos hablado sobre el tema de defensa de deudores, que esta tremenda empresa que hoy día está... Creo que está muy cuestionado. Claro, y que capta a mucha gente que está desesperada, que tiene problemas de deuda y que confían en estos personajes que aparecen en la televisión, que tienen un cierto prestigio. Ahora está Sabachaguanta metido en esa Exacto, cuestión, ¿no? la Carmen Gloria Arroyo en fin, y el señor y el señor Ibáñez. Ibáñez, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, las precauciones que menciona Felipe son súper importantes. Yo agregaría además, cuando un abogado no te explica o no hace un esfuerzo por explicarte en palabras sencillas lo que está pasando contigo. Y que de pronto te diga las cosas pan, pan, vino, vino y no te crees falsa expectativa. Porque tú dijiste algo a propósito del caso de los dientes, del señor de los dientes, que te tienes que contar al final en qué terminó exactamente. Pero a propósito de ese caso, ellos fueron súper responsables porque ellos ofrecían algo bien específico, lo que se llama una obligación de resultados. ¿Ah? Entonces, en materia del ejercicio profesional, eso es una cuestión que también se discute mucho. La verdad que no debería discutirse mucho porque un abogado decente, profesional, lo tiene súper claro. Nunca un abogado puede decir que va a conseguir tal o cual cosa. Un abogado se obliga a poner todos los medios disponibles, toda su capacidad profesional para poder conseguir lo que su cliente quiere. Pero jamás un abogado puede decir, yo voy a conseguir eso, porque las variantes, o sea, por las cuales se puede resolver un juicio puede ser un detalle. Yo dije antes, en los detalles está a veces el peligro. Yo he visto fallos, por ejemplo, donde los jueces se han tomado de un detalle para dar lo que pide el demandante o para negar lo que pide el demandante. Un poco lo mismo que usted estaba mencionando de la señora que tuvo el tétanos, que tú veías que no tenía posibilidad de que fuera indemnizada y sin embargo el tribunal de alzada estimó que sí debía ser indemnizada haciendo justicia basándose en la equidad. Entonces, esa es una clave para identificar un profesional serio. Un profesional serio nunca te va a decir que esto es pan comido y que lo va a conseguir. Claro. Porque lo más probable es que si te está diciendo eso es porque lo único que quiere es crearte una expectativa para que tú le pagues. Felipe, yo quería que tú contaras al final en qué terminó el juicio, porque parece que el señor de los dientes terminó muy mal, no ganó juicio. No, perdimos. Perdieron. No, sí, por eso era que yo me tocaba la cabeza. Igual el caso, yo creo que, a ver, tal vez no estaba tan perdido haberlo presentado por ley del consumidor, porque al haber había una publicidad de por medio. Sí. Claro, había una publicidad, había una oferta muy específica que claramente no se cumplió, y de ese punto de vista entonces uno podría hablar de un incumplimiento de contrato y cosas por el estilo. Ahora, claro, tal vez había un elemento mucho más grave, que más que preocupado de la publicidad, era el efecto que había tenido los dientes de la persona, o sea, una reparación efectiva. O sea, no le dieron ni la parte infraccional, menos le dieron la parte civil. No, nada. O sea, perdió por todos lados el señor. Claro, lo que pasa es que, bueno, por eso nombré también el tema del tiempo, porque creo que fue súper importante. Cuando se dicta una ley, todavía lo importante es que no hay jurisprudencia. Exactamente. ¿Ya? Por eso preguntaba qué época por eso no hay jurisprudencia. Entonces, los tribunales empiezan a aplicar la norma, primero, con los elementos de interpretación del artículo 19 al 24 del Código Civil, ¿ya? Y después van, con el tiempo, cuando ya empiezan a fallar, se va creando una jurisprudencia, ¿ya? Es decir, que uno dice, bueno, nosotros dijimos, los tribunales, nosotros dijimos tal cosa en tal oportunidad, ¿ya? Ese es el criterio del tribunal. Perfecto. ¿Ya? Esa es la jurisprudencia. Claro, entonces en esa época no había jurisprudencia en materia de consumidor, digamos las cosas como son, digamos las cosas también bien como son. Materia de consumidor era de justicia policía local, ya, la cual... bueno, sigue siendo la parte individual. Exacto, la colectiva es civil. Pero la justicia policía local siempre
dentro del organigrama judicial. De hecho, los jueces de policía local tienen el nombre de juez, ya, pero en realidad son funcionarios municipales. Perfecto. Ellos no forman parte del Poder Judicial. Ah, ok. Ya, son fiscalizados por las Cortes de Apelaciones. Pero son funcionarios municipales, reciben el sueldo administrativamente hablando. Son funcionarios de la municipalidad les paga su sueldo. Y como esto pasó ¿Ya? hace un montón de años, entonces también está muy fresco el tema de la discusión de la ley, porque resulta que yo recuerdo perfectamente que cuando se estaba discutiendo la ley del consumidor, que demoró muchos años en salir en Chile, fuimos los últimos países de América Latina en tener una ley del consumidor, los jueces de policía local no querían los temas de consumo, no querían ser competentes en materia de consumo. Cuestión paradójica, Felipe, porque 15, 20 años después, cuando hace 3, 4 años se volvió a discutir fuertemente la ley de consumidor, se planteó quitarle la competencia a los jueces de policía local, y ahora los jueces de policía local no querían que le quitaran la competencia. Ya se acostumbraron a los temas de consumo. Claro. Pero lo que dice Felipe es muy cierto, o sea, una ley nueva, desconocida, con principios nuevos. Por eso lo que dice respecto a las normas de interpretación es muy importante, porque está hablando de jueces, abogados, que toda la vida han trabajado con las normas del Código Civil. Y luego viene una ley que, entre otras cosas, tiene ciertos principios, como el principio pro consumidor, que dice, mira, ante una duda, ante un elemento que tú no tienes claro, tienes que fallar pensando en la parte más débil, que el consumidor. Ese tipo de principios han pasado 20 años para que los jueces, algunos, se den cuenta que tienen que incorporarlo. De hecho, haciendo memoria, porque todo esto es de lo que me acuerdo, o sea, no es claro. Lo tenemos el expediente ley. Claro. Dentro del tema, como lo zanjó la Corte, de lo que me acuerdo, fue que efectivamente dijo algo muy simple y que claramente es de la vertiente penal y civil. Dijo, a ver, aquí la obligación es de medios, ¿ah? Y no de resultado, ¿ah? Y eso, claro, en materia civil y penal tiene toda la razón, pero en materia del consumidor, si yo estoy ofreciendo algo, aquí, así, digámoselo a la gente así, súper simple, ¿ya? Si a mí me están ofreciendo un sándwich, ¿ya? Y ponen una foto y ese es el sándwich y se ve de eso, uno espera que sea una calidad similar, por lo menos, ¿ya? Pero si ponen una carne que no corresponde, si ponen un tomate que está en malas condiciones, bueno, toda esa parte no está cumpliendo. Porque no puede el proveedor de en esta materia decir, no, pues si yo hice todo lo que estaba a mi alcance, ya, para hacer esto. No, usted está ofreciendo un resultado. En materia del consumidor sí se ofrecen resultados. ¿Te das cuenta que es totalmente distinto a lo que estamos hablando recién? O sea, el abogado no puede ofrecer un resultado. Exacto. Tiene que ofrecer, poner los medios a disposición para conseguir algo. Acá es totalmente distinto. El proveedor te muestra una foto y te dice, esto es lo que yo te ofrezco. Entonces, cumpla, señor. De hecho, a nivel internacional, el caso clásico, que ya hoy día casi no se ve, porque el derecho de consumo se ha ido expandiendo por todo el mundo, es el típico caso de la publicidad de un jugo o de una bebida que te ponía, yo le desafío a los auditores que busquen ahora, si hay jugos o si hay bebidas que pongan, por ejemplo, las frutas, las imágenes de las frutas en las etiquetas en forma destacada y que digan que es 100% fruta en circunstancias que no lo es. Claro. Prácticamente hoy día eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que vaya la imagen de la fruta y acompañado de palabras como jugo, 100% jugo natural, eso hoy día infringe las normas de derecho de consumo, las normas de publicidad. Pero para llegar a ese tipo de convicciones y certeza pasan a veces décadas. Para ir cerrando, ¿qué recomienda usted legalmente que tiene que hacer un paciente que siente o el familiar de la persona que se vio afectada si tiene la sospecha de que hay una negligencia médica? Si hay sospecha. A ver, desde el punto de vista de la persona, la verdad, sí, voy a hablar desde el punto de vista práctico, ¿ya? La verdad es que, aparte de pedir la ficha clínica, es poco más lo que va a poder hacer, ¿ya?
O sea, el porcentaje de ganar un juicio de negligencia médica debo presumir que es bastante bajo. No es bajo, es complejo. Perfecto. ¿Ya? O sea, es complejo, ¿por qué? Porque es una cuestión técnica. Yo aquí traje un resumen en letras chicas de las materias en civil y penal, ¿ya? Para que tú lo sepas, eran 150 páginas de materia de responsabilidad y yo corté pedacitos y no pude reducirlo más de 30 páginas, porque ya no podía. ¿Ya? Estos son los temas que se ven involucrados cuando vemos esto. Entonces, si yo le digo a una persona, por ejemplo, oiga, quiero reparar, o una persona me dice, mira, yo quiero reparar mi auto, ya que es un Mercedes-Benz, supongamos que es de última tecnología híbrido, ¿ya? Y quiero hacerlo con el mecánico de la esquina, ya que me ha reparado siempre el asunto y todo. Yo lo más probable es que le digo, ¿sabe qué? Vaya a rezar, encomiéndese a Dios, ¿ya? Porque lo va a necesitar. Él lo va a ayudar más. ¿Ya? Porque esta cuestión requiere preparación, requiere conocimiento, requiere una visión judicial y jurídica. ¿Ya? Esto se litiga con estrategias. No se litiga, no es un formulario. Este sí que es un caso que hay que cortar un traje a la medida. Son todos diferentes, digamos. Son todos diferentes, todos tienen requisitos distintos. Y detalles diferentes, digamos. Por supuesto. Mira, y esos detalles, yo ahí le daría, digamos, una recomendación a las personas. Empezar a fijarse en los detalles. O sea, claro. A ver, un médico, igual que el abogado, un médico Exacto. Que no le informa al paciente lo que tiene. Un médico que escribe mal, que no te muestra en la ficha, que tú cuando llegas a la clínica, al hospital, le preguntas a la enfermera el estado del paciente y no te dan información. Esos son elementos, a lo menos indiciarios, que podrían, de alguna manera, darle señales al usuario, al paciente, al familiar, de que estamos tal vez frente a un servicio defectuoso. Ahora, que ese servicio defectuoso termine o sirva de todos esos elementos para acreditar una negligencia médica, hay un camino largo, que es el que está mencionando Felipe. Pero por lo menos ya con eso tú te puedes tener unos punto de partida. O sea, a ver, en la ficha médica es un derecho del paciente. Claro. Está en la famosa el decálogo de los derechos del paciente. Por supuesto. Por lo tanto, que ya te pongan problemas para acceder a la ficha médica, hay uno, yo pondría alarmas, y ese tipo de situaciones yo le recomendaría a las personas que empezaran a consultar, sea a un abogado que conozcan, que tenga especialidad en esto, tal vez a otro médico, amigo, que les pueda decir más o menos, oye, resulta que el diagnóstico fue esto y terminaron tratándola de esto otro, o se murió de esto otro. Y también a la Asociación de Consumidores más o menos, y también consulten a la Superintendencia de Salud, si uno puede también levantar consulta y empezar a reunir antecedentes. Y si empiezan a aparecer varios antecedentes, quizás sea el momento entonces de ponerse en manos de un profesional que los pueda guiar, porque esta es una pelea larga, no es fácil. Muchachos, hora de despedirnos. Hora y media estuvimos hablando de negligencia médica. Gran tema. Sí, ni siquiera escarbamos la superficie. Sí. Así que vamos a tener que seguir otro día. Otro en la segunda patita. Sí. Que estén muy bien y gracias. Ya. Sí, todo lo que esté bien. No se vayan de la sintonía, la arrancamos, sigan a través de la 99.5. Ya se viene Generación 80. Chao. Jornada. Hemos